En este ejercicio que os propongo, os he preparado otro modelo de examen muy parecido al anterior, que consta de 6 preguntas, de las que tenéis que hacer un máximo de 3. A esta situación, como en el ejercicio anterior, os vais a tener que enfrentar este año en el examen de selectividad y, por lo tanto, os doy el mismo consejo. Es decir, que dediquéis unos minutos iniciales a leeros las 6 preguntas para analizar cuáles tendréis que escoger, teniendo en cuenta aquellas en las que podríais alcanzar la máxima puntuación. Entonces yo lo que os propongo es que hagáis este ejercicio y que en otro momento también hagáis las 3 preguntas que descartéis, porque de esta manera os va a servir para preparar el examen de selectividad y repasar la materia. Fijaros que en esta primera pregunta lo que tenéis es un ejercicio, un problema de programación lineal. En la pregunta 2 tenéis un ejercicio de sistema de ecuaciones, pero en el que os piden que lo escribáis en forma matricial, para posteriormente calcular la matriz inversa de la matriz de coeficientes y que calculéis los valores de la matriz X, es decir, los valores de X, Y y Z, despejando esta ecuación matricial. Recordad que el producto de matrices no es conmutativo y por lo tanto tendréis que despejar multiplicando la matriz B por su izquierda, es decir, A menos 1 por B. La pregunta 3 es un problema, un ejercicio de funciones. Tenéis que tener en cuenta, como hemos trabajado en clase, las unidades, el dominio y a partir de ese momento pues estudiar la monotonía, es decir, crecimiento y decrecimiento. En este caso os pide máximo. El apartado B lo hemos trabajado bastante a lo largo del curso y para contestar el apartado C, lo que os comentaba antes, tener en cuenta las unidades. La pregunta 4 también es un ejercicio de funciones. Tener en cuenta, igual que en el ejercicio 3, las unidades y fijaros que se trata de un ejercicio en el que interviene una función definida a trozos. Por lo tanto, tener en cuenta el dominio para estudiar tanto la monotonía, es decir, el crecimiento y decrecimiento, y en este caso también el máximo. Os piden la representación gráfica. Para la representación gráfica tener en cuenta también el dominio y fijaros que es muy sencillo porque en el primer trozo tenemos una parábola con el coeficiente principal negativo, por lo tanto las ramas van hacia abajo en lo que entre dentro de este intervalo y en el segundo trozo, en el segundo intervalo, tenemos una recta con pendiente negativa, por lo tanto en este trocito decreciente. La pregunta 5 y la pregunta 6, fijaros que es exactamente tiene la misma forma, son exactamente iguales a la propuesta de trabajo que ya teníais presentada en el aula virtual. Es decir, son 2 preguntas en una. Corresponden a distintos temas. Fijaros que en el apartado A se trata de un ejercicio de probabilidad de sucesos y en el apartado B se trata de un problema, de un ejercicio de intervalos de confianza para una media. Corresponde al último tema para que lo localicéis de forma más cómoda, en el que no nos piden que calculemos un intervalo de confianza, sino que lo que nos piden es calcular el tamaño de la muestra. Y en el último ejercicio, en el ejercicio 6, también fijaros que tiene la misma forma que el ejercicio 5, es decir, son 2 preguntas de diferentes temas. En el apartado A se trata de un problema de probabilidad que se puede resolver mediante un diagrama de árbol y concretamente se resuelve utilizando el teorema de Bayes. Y en el apartado B se trata de un ejercicio de proporciones muestrales. Pero fijaros bien que no sabemos la proporción de la población y además no se tomó ninguna muestra, por lo tanto no tenemos un estimador
puntual de la proporción en la población. Recordar que en estos casos lo que hacíamos era tomar el valor P igual a 0,5. Importante que recordéis ese detalle.